Gracias por conectarte el día de hoy. El día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a explorar otro aspecto de la persona de Jesús. Vamos a ver que Jesús sufrió para enseñarnos que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, sino que Dios está interesado en consolarnos en nuestros tiempos de tribulación y de dolor. En esta lección veremos que Jesús es un dulce refugio para nuestros tiempos de angustia y de dolor. En este mundo el sufrimiento es inevitable. Tanto no creyentes como creyentes tarde o temprano vamos a sufrir. Y algo que el sufrimiento hace es que muchas veces agudiza las preguntas existenciales más difíciles que una persona puede enfrentar. En tiempos de sufrimiento fácilmente podemos preguntarnos si Dios realmente está ahí, si realmente nos ama, si realmente está interesado en nosotros y si vale la pena vivir esforzándonos por hacer las cosas bien. Hace años un filósofo llamado Epicuro hizo un planteamiento que posteriormente se le llamó el problema del mal. Él decía algo como esto: si Dios es bueno y todopoderoso, entonces ¿por qué existe el sufrimiento? Pensaríamos, decía él, que un Dios bueno evitaría el sufrimiento para sus hijos. Puede ser entonces que no sea todopoderoso. O si es todopoderoso, a lo mejor no es bueno, decía él, ya que no es fácil aceptar que Dios sea bueno y todopoderoso si existe el sufrimiento. ¿Cómo contestamos esas difíciles preguntas? La buena noticia es que tú y yo tenemos la Biblia y Dios en su palabra nos ayuda a resolver estas difíciles interrogantes, enseñándonos verdades claras y firmes que nos pueden ayudar a concluir que Dios es sorprendentemente bueno, que nos ama más de lo que nos atreveríamos a esperar y que también es soberano y todopoderoso. Es decir, que Él tiene control de todo y que está orquestando cada detalle de la historia de la humanidad y de tu vida y de mi vida para que se cumplan sus buenos propósitos. Aunque no es fácil reconciliar estas verdades bíblicas en medio del sufrimiento, yo quiero animarte a que consideres que si tú te avientas a creerlas, si tú las crees con todo tu corazón, eso te va a permitir experimentar el amor de Dios, su consuelo y su fortaleza de una manera dulce y única. Esa experiencia de consuelo y fortaleza lo que va a hacer es que va a evitar que el sufrimiento, por duro que sea, te destruya y te va a permitir ver poco a poco cómo Dios tiene la capacidad aún de utilizar circunstancias dolorosas para tu máximo bien. Yo quiero decirte el día de hoy que Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Y de nuevo, que Él tiene la capacidad de utilizar aún las circunstancias más duras y obscuras de tu vida para tu máximo bien y el de otros. ¿Cómo es posible que afirmemos esto? Quiero que veas conmigo cómo la persona de Jesús nos ayuda a llegar a esta conclusión. En primer lugar, vamos a ver que Jesús es la respuesta de Dios ante el sufrimiento humano. En la persona de Jesús, Dios nos enseña que Él no está distante de los problemas de la humanidad. Dios no es alguien que está ocupado en asuntos divinos de primera importancia, de manera que no puede atender asuntos de segunda importancia como nuestros problemas y sufrimiento. Recuerda conmigo que en Jesús Dios se hizo hombre. Y al hacerse hombre, Él se sometió al sufrimiento que hay en este mundo. En Jesús Dios encara el sufrimiento y nos enseña que en este mundo las cosas no son como deberían de ser. Quiero que veas un pasaje bíblico conmigo que nos ayuda a llegar a esta conclusión. Dice la Escritura: y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Mientras filósofos como Sócrates
reprendieron a sus amigos por llorar en medio de tiempos de sufrimiento y de incertidumbre, Jesús en este pasaje nos está enseñando que Él lloró con sus amigos y por sus amigos. Jesús nos muestra que Dios es empático con nuestro sufrimiento, que no es indiferente, sino que nos entiende y que sufre con nosotros en nuestros tiempos de dolor y de tribulación. Dios en Jesús sabe lo que se siente ser abandonado por todos. Dios en Jesús sabe lo que se siente ser menospreciado, rechazado, ser el objeto de burlas, de rechazo, de calumnias. Dios en Jesús sabe lo que se siente sufrir solo, ser abandonado por su Padre. Por la cruz sabemos que Dios sabe lo que es perder a un hijo. Él sabe lo que se siente orar sin una aparente respuesta de parte del Padre. Él sabe lo que se siente ser castigado por Dios. Y Él sabe lo que se siente probar la muerte. Por lo que en la hora más oscura de tu vida, yo quiero recordarte que no es necesario que la pases solo. Ven a Jesús, quien entiende tu sufrimiento, entiende cómo te sientes ven a Él porque Él quiere caminar contigo ese doloroso y difícil proceso. Pero ¿por qué permite Dios el sufrimiento? A lo mejor te estás preguntando. Necesitamos decir que la gran mayoría del sufrimiento que experimentamos es una consecuencia de nuestro propio pecado. Es una consecuencia de nuestras propias decisiones. La mayoría de las veces sufrimos por lo que tú y yo hacemos y decidimos. Pero aunado a eso sí necesitamos agregar que hay sufrimiento que llega a nuestras vidas sin una causa rastreable. A lo mejor tú te estás preguntando, ¿pero por qué Dios permitió este accidente? ¿Por qué Dios permitió que se cometiera ese crimen? ¿Por qué Dios permitió esa enfermedad? ¿Por qué permitió que mi ser querido muriera? ¿Por qué ese desastre natural? ¿Por qué esta destrucción? La realidad de las cosas es que nadie puede contestar esas preguntas de una manera exhaustiva. Es un misterio que probablemente será aclarado para los hijos de Dios cuando estén en el reino de los cielos, cuando vean su vida en retrospectiva y Dios mismo les enseñe el porqué de sus lágrimas y de dolor. Pero sí necesito mencionar que aunque nadie puede explicarnos de una manera completa el porqué de ese sufrimiento que llega a nuestras vidas, la persona de Jesús nos enseña o le arroja luz a esa difícil pregunta. El Nuevo Testamento nos enseña que Jesús sufrió y Él nunca pecó. Y que Jesús sufrió porque su carácter como hombre estaba siendo perfeccionado. Fíjate lo que dice Hebreos 2:10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Fíjate lo que está diciendo este pasaje. Jesús sufrió para ser hecho perfecto por medio de sus padecimientos. El dolor al que Jesús se sometió lo perfeccionó e hizo que su obediencia como hijo fuera completa, perfecta y agradable a Dios. Jesús obedeció a su Padre no solo en tiempos de paz y abundancia, sino también en tiempos de oposición, dolor y de amargura. Él honró a su Padre de una manera perfecta en todo momento. Y por medio de esa obediencia, aún en los tiempos de sufrimiento, su carácter como hombre fue perfeccionado. De manera que pudo representarnos a nosotros los pecadores en la cruz de una manera perfecta para salvar a todos aquellos que creyéramos en Él. Y con eso yo puedo decirte que hay sufrimiento que Dios en su bondad y sabiduría va a permitir en tu vida para perfeccionarte, para purificarte, para completar su obra en ti, para afirmar tu carácter.
de manera que puedas así cumplir el propósito que Él tiene para ti. Inclusive necesito agregar que aún el sufrimiento que viene a tu vida por causa de tu pecado, Dios es tan poderoso y sabio para utilizarlo para el mismo fin. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús como consuelo y refugio en nuestro sufrimiento. Habiendo establecido que por Jesús podemos estar seguros que Dios Padre está cerca al que sufre, que es empático con nuestro dolor y que inclusive tiene un propósito sabio para las situaciones difíciles que Él permite en nuestra vida, vamos a explorar ahora cómo es que experimentamos consuelo en medio del sufrimiento. Un filósofo moderno llamado Gabriel Marcel, él enseña que el problema del mal y del sufrimiento no puede ser sobrellevado excepto en el contexto de una comunicación concreta entre una persona y otra. Básicamente lo que él dice es que el sufrimiento no puede ser sobrellevado más que cuando una persona que está sufriendo le comunica a otra su sufrimiento, esta otra persona lo escucha, lo entiende y sufre con esa persona. Te estoy comentando esto porque de una manera muy parecida es como la Biblia nos enseña que Jesús nos consuela. Jesús nos consuela escuchándonos. Jesús nos consuela demostrando ser empático con nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, creemos en Él y le compartimos a Jesús en oración nuestro sufrimiento, experimentamos su amor, su cuidado, su descanso y su consuelo. Quiero leerte otro pasaje de la Biblia que dice así: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como mencionamos anteriormente, Jesús vino al mundo no solo a enseñarnos la verdad, sino a llamar a todos los hombres a Él mismo. Y en este pasaje específicamente Jesús está llamando a un grupo de personas específicas, a personas que están cansadas y cargadas por las dificultades y el sufrimiento de la vida. Y los invita a venir a Él porque Él quiere hacer una obra poderosa en sus vidas. Quiere hacerlos descansar. Jesús invita a los cansados y sufrientes a venir a Él porque quiere darles de una manera personal el descanso que tanto necesitan. El sufrimiento muchas veces hace que la vida se convierta en una pesada carga, donde las actividades diarias dejan de tener asombro, dejan de proveer deleite y alegría y empiezan a producir un cansancio y un agotamiento. La tristeza muchas veces produce una desesperanza asentadora que se arraiga en lo más profundo del alma, una desesperanza deprimente y destructiva que fácilmente hace que la vida ya no tenga sentido y que se torne en un viaje pesado, cansado y doloroso. En ese oscuro escenario yo quiero recordarte que Jesús quiere hacer una obra en tu vida. Él te quiere hacer descansar. Por lo que yo quiero animarte a que vengas a Él, a que confíes en Él, que le entregues tus cargas y tu dolor, que lo único que va a pasar es que Él va a hacer una obra poderosa y sobrenatural en ti. Te hará descansar. Él va a cambiar ese sufrimiento, ese agotamiento, esa pesada carga en un gozo y una ligereza del alma que te llenará de vigor y que te capacitará para alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. Dios conoce tus lágrimas y tu dolor y Él quiere consolarte en la persona de Jesús. La pregunta es si vendrás a Él.